Listo, me confirman si ahí están viendo la presentación. Sí. Ok, bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a estas charlas para compartir el conocimiento. Muchas gracias, le agradezco a Miguel por la invitación, de dar a conocer esta metodología de mantenimiento central en confiabilidad. Es un tema bastante, pues un poco extenso. Voy a tratar de avanzar rápido para que no nos alcance la hora que está programada. Y de todas maneras, ahí en la comunidad, cualquier inquietud o información adicional que requieran del tema, lo que se va en la presentación, me pueden preguntar ahí y con gusto les comparto material al respecto. ¿Listo? Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y con Miguel la vamos revisando y hacemos una pausa a medida que vayamos avanzando para aclarar dichas preguntas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y comencemos entonces la presentación. César, bueno, no soy el único al parecer, es que se ve un poco borroso tu pantalla cuando compartes. ¿Sí me confirma? O en todo caso, quizás tu modem lo reinicias y procedemos. O también compartes la PPT en el grupo de WhatsApp para que también te sigan viendo, pues, ¿no? Una opción también sería. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Me confirma. Ahí ya la ve mejor. Súper. Ahí se ve. Ok, listo. Listo, compañero, entonces iniciamos. Mantenimiento central en confiabilidad, RCM. Entonces iniciamos con ¿qué es RCM? Mantenimiento central en confiabilidad. Es una metodología utilizada para identificar tareas o prácticas que deben ser implementadas para controlar o manejar los modos de falla que pueden causar una falla funcional en un activo crítico o un activo físico dentro de un contexto operacional. Esta digamos que es la definición formal del RCM. Esta metodología nació en la industria aeronáutica en Estados Unidos. Aquí vemos una serie de definiciones que vamos a ir aclarando a medida que avancemos. El proceso de implementación de esta metodología RCM consta de estas fases principales. La fase inicial, que es conformar el equipo humano que va a realizar el análisis como tal. Ahorita el análisis de criticidad previamente de los activos o sistemas que van a entrar en el análisis. Esta análisis de criticidad la podemos soportar bajo el estándar NORSOX Z008, que es un estándar básico para
aplicar la criticidad, hacer análisis de criticidad para activos que van a ser usados por mantenimiento, para el área de mantenimiento. Luego se define el contexto operacional y se hace una selección de los activos. Esto generalmente se utiliza la 14224 como complemento del contexto operacional y el tema de taxonomía, que la 14224 define muy bien lo que es el tema de la taxonomía. Y ya los pasos de la metodología RCM según la SAE J1012, que es la guía para la implementación del RCM, que consta de definir las funciones, definir las fallas funcionales, los modos de falla. Este es un adicional que es para darle una prioridad de riesgo, que es calcular el número de prioridad de riesgo de acuerdo al estándar 60812, que ya lo vamos a revisar. Y finalmente se definen las consecuencias de los modos de falla. Se aplica el algoritmo definido por la SAE J1012 para el RCM. Y ya la fase final es documentar el plan de mantenimiento y cargar el plan al RP. Como vemos, esta metodología, su entregable es un plan de mantenimiento, generalmente. Pues principalmente es entregar el plan de mantenimiento, el cual ese plan, lo ideal sería de una vez tenerlo cargarlo a nuestro sistema, nuestro software de gestión de mantenimiento o ERP, para que pues aprovechar el resultado de este ejercicio y no se quede solamente en un papel el plan. Listo, vamos a revisar cada una de estas fases de forma rápida y vamos a ver algunos ejemplos. La definición del equipo humano o el team a realizar el análisis RCM. Este equipo de trabajo, este equipo de personas, pues generalmente debe estar conformado por un líder, que es el que la persona que con poder de decisión, de tomar decisiones en lo que corresponde en lo que salga del análisis. Entonces sí es bueno que participe un líder con poder de toma de decisión en la empresa. El otro tipo de personas que conforman este equipo de trabajo son los técnicos, trabajadores, supervisores, ingenieros, que son el equipo de personas operativo. Generalmente es un equipo multidisciplinario donde están los mecánicos, eléctricos, instrumentistas, gente de operaciones, de seguridad industrial y demás, para que todos aporten ideas y experiencias en este ejercicio. Y para que la metodología se aplique adecuadamente, se recomienda que haya un facilitador que es el que orienta el ejercicio y la metodología para que dé los mejores resultados.
Entonces, ese es a grandes rasgos cómo debemos conformar nuestro equipo de trabajo para los que van a implementar o a realizar el taller de RCM. Los sistemas a analizar. ¿Qué sistemas se analizan con el RCM? Entonces, generalmente se utilizan la justificación para aplicar esta metodología es a sistemas o equipos con un alto mantenimiento correctivo, a sistemas o equipos con alta contribución de paradas de planta, que son de alto riesgo para la seguridad del ambiente, o proyectos nuevos o ampliaciones de las facilidades o la planta. En estos casos se puede o se justifica realizar una metodología de estas. El contexto operacional. Este concepto se refiere a las circunstancias bajo las cuales se espera que opere el activo o la máquina o el sistema. Entonces, es todo lo que las condiciones del lugar donde va a operar dicha máquina o dicho sistema que se vaya a instalar o que está funcionando actualmente. Entonces, eso tiene que ver con las características del lugar donde están operando, el tipo de operación, si es un sistema que opera solo unas horas al día o las 24 horas, si tiene sistemas de respaldo y demás aspectos operacionales a los cuales está sometido este activo o sistema. Entonces, todo eso hace parte del contexto operacional. Aquí hay un ejemplo de un contexto operacional que generalmente lo sacamos de los PNID, los planos de flujo del proceso, que nos da todas las características de entradas y salidas del proceso como tal y cómo interactúan las máquinas y demás dentro de ese mismo proceso. Entonces, esto nos puede ayudar bastante a determinar parte del contexto operacional, porque aquí, digamos, toca sumarle la condición del lugar donde están operando dichas máquinas. Bueno, cuando a veces realizar el análisis desde una visión de sistema o proceso, a veces es muy complejo. Entonces lo que se hace es seccionar o dividir los sistemas y procesos en subsistemas o equipos para facilitar el análisis y la interpretación luego cuando se estén analizando más adelante las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla. Entonces, lo que se hace es, se remite a la 14224. Pues esta es una práctica que yo utilizo, es utilizar la 14224 que nos define los límites o boundaries para
seccionar lo que es todo un sistema, lo puede uno seccionar en diferentes componentes, y ya uno le hace le aplica la metodología o el análisis de modos y efectos de falla o las 7 preguntas del RCM a estos componentes o subsistemas, y así que facilita el análisis de un sistema mayor, ¿no? Estas son las 7 preguntas básicas del proceso de RCM, de la metodología. Esta es la base, de acuerdo a la norma SAE J1012, donde son las que debemos darle respuesta para cumplir con lo que llamamos RCM. Entonces, a cada sistema o activo crítico que seleccionamos para aplicarle esta metodología, entonces nos preguntamos cuál es la función que él cumple, cuál es la falla funcional, cuál es el modo de falla, cuál es el efecto de ese modo de falla o de esa falla, cuáles son las consecuencias y qué se puede hacer para evitar o minimizar las consecuencias. Finalmente, ¿qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la consecuencia de la falla? Entonces, vamos a ver cómo se responden estas preguntas en la metodología. Primero, pero antes miremos, aclaremos algunos conceptos. Las funciones, cuando hablamos de funciones, hay dos clasificaciones de funciones primarias y funciones secundarias, que la función primaria es la razón por la que se adquirió el activo. Esa es la función primaria, digamos una bomba. Cuando compramos una bomba, pues la función principal es desplazar algún líquido o bombear algún líquido a cierto caudal, ¿cierto? Y a cierta presión. Esa es la función primaria. Y la función secundaria son aquellas otras funciones adicionales que cumple el activo, aparte de la función primaria. Por ejemplo, en el caso de la bomba, del ejemplo, una función secundaria es contener el líquido en su interior, o sea, que no tenga fugas. Esa es, digamos que una de las funciones secundarias que puede aplicar para este ejemplo. Las funciones de secundarias pueden ser de tipo de cuidado ambiental, de seguridad, de integridad estructural, de control, de contención, que es la que hablaba de contener líquido, de confort, de apariencia o de protección. Las funciones, aquí vemos un ejemplo, otro ejemplo de las funciones. Tenemos una función para un componente como una bombilla. La misma bombilla puede tener distinto uso de acuerdo a su contexto operacional. Digamos, en este caso, la misma bombilla está aquí, su función principal es iluminar, pero dependiendo del contexto, también la misma bombilla se puede utilizar no solamente para iluminar, sino para calentar. En este caso, como se observa
esta vitrina donde se utiliza para su función es distinta a la de la habitación, que es alumbrar. Entonces, como vemos, un mismo componente puede desempeñar diferente función dependiendo también de su contexto operacional. Entonces, es importante tener bien definido el contexto operacional y sus funciones primarias y secundarias del activo o sistema a analizar. Las fallas funcionales. Hay dos tipos, falla funcional total y parcial. La falla funcional total es cuando el equipo no puede cumplir su función su función para el cual fue adquirido. Decimos, es decir, cuando si la bomba, continuando con el ejemplo de la bomba, cuando la bomba deja de desplazar fluido o deja de bombear fluido, o sea, no está bombeando nada. Ahí decimos que está en falla funcional total. Y falla funcional parcial es cuando cumple la función pero a medias. O sea, está bombeando, pero no con muy bajo caudal, muy baja presión, fuera de parámetros o el rango normalmente establecido. Entonces, esa es la diferencia entre falla funcional total y falla funcional parcial. ¿Listo? Bueno, aquí ya empezamos, digamos, a armar la tablita de RCM. Este es donde donde definimos para el subsistema o el equipo las funciones y la falla funcional. Para este caso, una bomba centrífuga, su función principal es bombear pulpa al agitador de filtro prensa con un caudal de 212 metros cúbicos por hora a unas RPMs y una presión definida y una velocidad definida. Entonces esa es la función principal. La función secundaria es la de contener esa pulpa al interior de la carcasa con un sistema de sello húmedo con un caudal de 1 a 2.3 metros cúbicos por hora a una presión de 34 psi. Bueno, ahí se describe la función principal, la función secundaria y se empieza a determinar las fallas funcionales. La falla funcional, ¿cómo se determina? Es la negación de la función. Entonces, si su función principal es bombear pulpa, entonces simplemente la falla funcional es no bombea pulpa. Esa es la falla funcional total. La falla funcional parcial, entonces, listo, bombea pulpa, pero por debajo de los 212 metros cúbicos por hora, entonces está bombeando menos caudal, ¿cierto? Entonces está la falla funcional total, la falla funcional parcial. Adicionalmente, y para la función contener, entonces la función falla funcional total es la negación de la función. Entonces no contiene pulpa en la falla funcional total. Y también aplica la falla funcional del sello que no sella.
Entonces así haciéndonos esas preguntas de cuál es su función y cuál es su falla funcional, cuál es su función principal y cuál es su función secundaria, y cuál es su falla funcional total y cuál es su falla funcional parcial, empezamos a armar la tabla y hacer el ejercicio de esta metodología. Y así para cada sección que se definió. Aquí está el ejemplo del motor eléctrico. Y acá hay una unidad hidráulica del filtro prensa. Entonces tienen sus funciones principal y secundarias. Aquí tiene una secundaria, por ejemplo, de enfriar y limpiar el aceite, manteniéndolo a una temperatura inferior a 50 grados Celsius. Entonces, mira que ahí, este es un equipo que tiene varias funciones secundarias. Listo, sigamos los modos de falla. Aquí hay una situación que los modos de falla para la SAE J1012 es cualquier evento que causa una falla. Es decir, está más asociada a la causa. La definición de modo de falla para la ISO 14224, el modo de falla está más asociado al síntoma. Entonces, aunque la palabra de modo de falla es la misma, pero las normas le dan distinta interpretación. Entonces, para este caso del RCM, vamos a denominar modos de falla como la causa que generó la falla funcional. Y para ya el análisis de la ISO, vamos a tomar los modos de falla como el síntoma del incidente o el síntoma de lo que está presentando la máquina. ¿Listo? Siempre se debe escribir el modo de falla, debe consistir en un sustantivo y un verbo. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces, los tipos de modos de falla, según lo que acabamos de ver, puede ser de tipo deterioro, que son desgaste, rotura, fatiga, corrosión, erosión, degradación. De tipo ingeniería, que es diseño, y de tipo humano, que es operación incorrecta o daño externo. Cómo se escriben o cómo se define, entonces lo que decíamos de el sustantivo y el verbo, entonces rodamiento, atascado, motor quemado, impulsor desgastado. Así se escriben los modos de falla en qué, según la norma. Listo. ¿De dónde sacamos esos modos de falla? Los modos de falla se pueden sacar de históricos. Si tenemos, digamos, una máquina que ya lleva funcionando varios años y ha generado histórico de órdenes de trabajo o histórico en el software de mantenimiento, de ahí se pueden sacar los modos de falla, las causas de falla que históricamente ha presentado ese equipo. Entonces esa historia sirve mucho. También se puede sacar de
de los planes de mantenimiento, que preguntándonos por qué se realizan esa rutina de mantenimiento para evitar qué modos de falla o qué causas, para evitar qué daños puede ocurrir en la máquina. Entonces se puede uno apoyar de los planes de mantenimiento existentes también. Y de bases de datos, ya hay bases de datos de modos de falla de equipos o clases de equipos que existen en la industria. Entonces, por ejemplo, en la industria petrolera hay bases de datos como la OREDA que tienen ya definido por clase de equipo y qué tipo de equipo, ya tienen definido unos modos de falla ya identificados. Entonces hay unas bases de datos preestablecidas. Y ahora último, podemos también apoyarnos de la IA, de los chats, de ChatGPT o los demás, para que hagan una búsqueda de modos de falla de cierto equipo, y ahí se puede uno apoyar para identificar o complementar estos análisis. Los efectos de las fallas. Los efectos de la falla, entonces se identifican haciendo las siguientes suposiciones. Los efectos de las fallas pueden describir lo que puede pasar si no se realiza ninguna tarea específica para anticipar, prevenir o detectar. O sea, para determinar los efectos de las fallas, debemos suponer que no se está haciendo actualmente ninguna tarea de ningún mantenimiento preventivo, no se está haciendo nada con eso para que el análisis salga bien. También asumir que el modo de falla causa la falla funcional, o sea que nos vamos a concentrar en definir modos de falla que afectan de forma crítica al activo, o sea, me genera la falla funcional total. Considerar que el resto de los dispositivos y procedimientos operacionales funcionan. Ese también es otra suposición que debemos tener en cuenta para hacer este análisis, que debemos considerar que el equipo se está operando bien, que los operadores lo operan bien, que cumplen con los procedimientos de operación bien, para que salga bien este análisis. Entonces es importante tener en cuenta estas suposiciones. Por eso de ahí es donde entra el trabajo del facilitador de esta herramienta. Hay dos definiciones de efecto local y efecto final. El efecto local es lo que el modo de falla le generó en el equipo, o sea, es lo que llamamos el síntoma y lo primero que percibe el operador. Entonces, ese es el efecto local, el síntoma que está presentando el equipo y que lo percibe ya sea el operador o el inspector de mantenimiento.
Y el efecto final es el impacto que esa falla del equipo le hace al sistema o a los sistemas, porque puede afectar distintos sistemas. Entonces, cuando hablemos de efecto local, entonces es el síntoma del equipo, y efecto final es el impacto hacia el sistema como tal. Listo, entonces siguiendo, complementando la tabla, ya teníamos las funciones fallas funcionales, ahora le añadimos modo de falla y los efectos, tanto local como final. Para los modos de falla, entonces ya como dijimos, el sustantivo más el verbo. Entonces, impulsor atascado, acople roto, eje roto, rodamiento roto, impulsor suelto, impulsor roto, correas rotas, etcétera. Entonces, ahí se define por qué las posibles daños o causas que puede sufrir la bomba para que no bombee nada de pulpa. Entonces, para que no bombee nada de pulpa, entonces eso se debe a que se puede dar por impulsor atascado, por taponamiento total de la succión, por acople roto, por eje roto, rodamiento roto, y todo lo que impida que la bomba funcione, ¿cierto? O haga su función principal. Entonces, de esta forma definimos los modos de falla, de acuerdo a qué puede causar que no bombee pulpa. Y el efecto local y final, el efecto local, como lo comentaba, es lo que percibe el operador o el síntoma del equipo. Entonces, él puede aquí en esta tabla, yo utilizo la tabla de los modos de falla de la ISO 14224, donde me da ahí varios síntomas. Por ejemplo, la vibración es un síntoma que puede dar la bomba. Puede dejar de falla para rotar o girar, o puede parar de forma errática. Entonces, como ven, estas son como síntomas y efecto local del equipo. Y el efecto final es lo que le hace el sistema. Entonces, si la bomba se detiene, pues se detiene todo el sistema de bombeo. O puede, inclusive dependiendo del equipo, la operación para toda la planta. Entonces, de esta forma, seguimos avanzando en el análisis y complementar la tabla. Llegamos al número de prioridad de riesgo. Este número de prioridad de riesgo es bajo la norma IS 6812, que establece la metodología para calcular o darle una prioridad de riesgo a los modos de falla de acuerdo a su severidad, a su ocurrencia y a su grado de detectabilidad. Entonces, ¿qué es esto? Como saben, el riesgo es una consecuencia por probabilidad. Entonces,
La consecuencia, que es la severidad, es el número que representa la gravedad, es decir, una estimación de la intensidad con la que los efectos de la falla afectará al sistema. Esta es la consecuencia como tal. Y la probabilidad o ocurrencia es la probabilidad que ocurra ese modo de falla en un periodo de tiempo determinado establecido. ¿Qué tan probable es que ocurra eso? Entonces, como vimos ahí, eje roto de la bomba. Entonces la severidad es alta, la gravedad es alta, pero la probabilidad de que ocurra depende. ¿Qué tan probable es que depende del contexto operacional, del tipo de bomba, etcétera, del líquido del proceso que está que tiene que mover la bomba? Entonces de ahí se juega a determinar un número de 1 a 10 en la severidad. De 1 es menos severo y 10 es muy severo o de una gravedad alta. La ocurrencia, lo mismo. ¿Qué tan probable es que sea? 1 es que es fijo que suceda, y 10 es que es muy raro que ocurra. Entonces se utiliza ese rango de 1 a 10, de 1 a 10 para severidad, de 1 a 10 para ocurrencia. Y lo que trae de especial la parte hasta aquí es análisis del riesgo como lo conocemos. Pero digamos, este estándar lo que combina el riesgo con esta otra variable que es detectabilidad, que es una estimación de la posibilidad de identificar y eliminar la falla antes de que el sistema se vean afectados. Entonces la detectabilidad es qué tan probable es que se detectemos antes de que se rompa el eje. Entonces es difícil, ¿no? Es complicado detectar antes que el eje se rompa. De pronto, si fuera un rodamiento, sí lo podemos detectar antes de que rompa a través de la técnica de vibraciones, ¿no? Pero un eje roto sí es bastante, pues, es más complejo. De pronto sí lo podemos hacer seguimiento a través de ultrasonido y demás, otras técnicas, pero es un poco complejo. Y la detectabilidad también es de 1 a 10, pero es al revés, esta es de 10 a 1, donde 10 es que es muy fácil de detectar antes de detectar el modo de falla, y 1 es muy, muy complicado de detectar el modo de falla. Entonces, de esa forma, le damos una calificación a la severidad, a la ocurrencia y a la detectabilidad de los modos de falla. Entonces, lo que le decía aquí, a cada modo de falla le vamos a poner un número, donde ese severidad, esta es la ocurrencia o probabilidad, la P, y la D es el grado de detectabilidad de ese modo de falla. Entonces, aquí vemos que impulsor atascado, la severidad está de 1 a 10, aquí en este caso la clasificaron como un 6. La ocurrencia la clasificaron de 1 a 10 de 3. Y el método de detección lo clasificaron 3 también. Entonces el número RPN va a ser la multiplicación de los 3, de 6 por 3 por 3. Y ahí le da el número de RPN. Y así para cada modo de falla.
¿Esto qué nos permite? Que a cada modo de falla le tengamos un número de prioridad que si lo ordenamos de mayor a menor, pues tendremos que ya una clasificación de los modos de falla a los cuales debemos prestarle mayor atención. Esa es como la ventaja de hacer este ejercicio. Es un poquito tedioso porque toca a cada modo de falla, pero el resultado es bastante de bastante valor de conocer por qué modos de falla debemos empezar a atacar y definir, y nos sirve para las siguientes etapas, que es la definición de las tareas preventivas, y sabemos a qué modos de falla, por ejemplo en este caso que el mayor número es este 168, impulsor suelto, entonces sabemos que este modo de falla es muy probable y de un alto impacto. Entonces debemos enfocarnos en la siguiente etapa, que es la definición de las tareas, a atacar y prevenir este modo de falla. Bueno, aquí antes de seguir, estas son unas columnas adicionales donde le podemos asociarle a los modos de falla los mecanismos de falla y el método de detección, que estas son tablitas que están en la 14224, que es digamos, una adicional que podemos usar si lo consideran necesario. Entonces, finalmente tenemos ya construido este es el famoso FMEA y hemos respondido como cuatro preguntas de las 7 del RCM, donde ya tenemos la función, falla funcional, modo de falla, los efectos y el número de RPN, que es el que clasifica los modos de falla, le da una prioridad. Entonces, de acuerdo a ese proceso, ya vamos acá, ya falta la etapa final, que es analizar las consecuencias, aplicar el algoritmo del RCM para definir las tareas y armar el plan. Las consecuencias se definen de acuerdo al impacto, a la seguridad, al impacto al medio ambiente, a la operación. Generalmente son estas tres, que ya sabemos cuándo impacta la seguridad, cuando hay lesiones a personas, al medio ambiente, cuando hay algún impacto al ambiente, y a la operación cuando impacta el proceso productivo. Aquí van a haber algunos modos de falla o algunas que no afectan las operaciones, entonces este va a tener una prioridad de riesgo muy bajo, inclusive de pronto el análisis o la metodología dice que para estas no le hagamos ninguna tarea, no le definamos ninguna tarea, porque no hay ningún riesgo. Y va a haber unas fallas ocultas. Las famosas fallas ocultas son modos de falla cuyos efectos no son apreciables para el equipo de operadores en circunstancias normales. Mayormente se ven en dispositivos de seguridad y control. Un ejemplo
clásico de falla oculta son los detectores de humo. Los detectores de humo, usted los ve ahí que están pegados en el techo, en la pared, pero usted no sabe si está bueno o malo, si tiene algún fallo interno ni nada, hasta que usted no lo prueba realizando una prueba funcional. Entonces, para esos sistemas se realizan pruebas funcionales periódicamente, donde se activa el dispositivo para asegurar de que sí está operativo. Otro ejemplo es una sirena de evacuación de emergencia, que tú puedes tener la sirena instalada, pero como casi nunca se utiliza, puede que con el tiempo se haya deteriorado y no funcione, y en el momento de la emergencia la vaya a activar y no active, no funcione. Entonces, por eso hay una práctica por eso se hacen los famosos simulacros y demás, para que activar esos dispositivos y corroborar que no tenga fallas ocultas. Bueno, ya para definir entonces, definidas las consecuencias de cada modo de falla, entonces determina la tarea a implementar de acuerdo a este árbol de decisión de la SAE J1012, donde de acuerdo a las consecuencias se define si debemos hacer una tarea a condición, un reacondicionamiento cíclico, una sustitución cíclica, o no hacemos ningún mantenimiento. Hacemos una tarea en búsqueda de fallos, como es la que les comenté cuando la falla es oculta. Esto es para fallas ocultas. Hacer una prueba funcional en determinado tiempo. Entonces, se hace esta serie de preguntas de acuerdo a la consecuencia, y esta nos va direccionando a la tarea, al tipo de tarea que debemos definir para controlar o mitigar el modo de falla que estamos analizando. ¿Listo? Las actividades, para la definición de las actividades, debemos tener en cuenta el patrón de falla con la probabilidad de falla versus el tiempo, la factibilidad técnica. Todas las tareas programadas deben ser técnicamente factibles y debe valer la pena, o sea, tampoco vamos a inventarnos tareas porque sí, o tareas muy complejas que no de ejecutar, sino deben ser algo aterrizado a la realidad. Deben ser efectivamente deben ser costo efectivas, que se debe balancear el costo versus el beneficio, y debe haber una política de manejo de fallas, donde debemos asumir siempre la posición de un mantenimiento proactivo y armar el programa de mantenimiento preventivo. El plan de mantenimiento, una vez se define el tipo de tarea y la actividad a ejecutar, entonces se estima la duración de la actividad,
se asigna un responsable de acuerdo a la especialidad, si es mecánico, eléctrico, instrumentista o de misma operación o el mismo operador, porque aquí también puede tener, generalmente estos análisis salen también tareas para el operador, y definir la frecuencia de la tarea. Y todo esto da origen al plan de mantenimiento del equipo o el sistema analizado. Entonces, finalmente, entonces se hace una descripción corta de la tarea, una descripción larga de la tarea, la duración de la tarea, quién la debe ejecutar, y aquí hay unas columnas adicionales, si fue recomendada, de dónde fue la fuente, si fue una recomendación del fabricante o no, y si requiere parada mayor o no para ejecutar esta tarea. Es como son unas adicionales ahí que uno le coloca de acuerdo al contexto operacional que está analizando. Entonces, generalmente se utiliza descripción corta y descripción larga. Esto es para el momento de cargar el plan al software de gestión de mantenimiento o el ERP. Entonces, por eso vienen estas dos descripciones así. Y listo, ya con esto tenemos nuestro plan de mantenimiento completo del sistema o el equipo a analizar. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta metodología? Que todas las tareas que dieron de resultado ahí están asociadas a un modo de falla a atacar o a controlar o a darle manejo. Entonces es un plan que está justificado hacia qué riesgos va a prevenir que ocurra en el equipo. Entonces ese es, digamos, que el mayor valor que da este análisis, porque el resultado ya es bastante robusto y asociado a los riesgos del equipo, ¿no? Entonces, por eso, digamos que se utiliza esta metodología bastante. Hasta aquí, muchachos, no sé si tienen, yo sé que es bastante información, podemos revisar algunas preguntas, comentarios. Exactamente fue una hora tu presentación. Sí. Y, y realmente me mantuviste atrapado en toda la presentación porque he visto nuevas columnas que quizás no vi en otros análisis y voy a Sí, tomar. Me gustaría también que quizás compartas la PPT en caso sea posible y nos compartas tu LinkedIn también, o sea, en físico para verte. Y bueno, esperando la ronda de preguntas, en caso lo tengan ustedes, comunidad, para que también él nos responda, ¿no? sí, importante. Yo combiné, digamos, combiné varias normas con esta metodología. Digamos que fue como las utilicé como una fuente para complementar cada uno de estos pasos, ¿no? Y es, digamos que por eso hay unas columnas de más, o esas columnas de más
son opcionales de acuerdo a nuestro análisis y de aquí no solamente podíamos sacar el plan de mantenimiento, sino esas columnas adicionales nos puede decir, podemos analizar cuáles son los mecanismos de falla que más se pueden presentar o qué tanta detectabilidad o qué métodos de detección son los que más se pueden presentar, etcétera. Son opcionales de acuerdo hasta dónde queremos profundizar el análisis. Hay una pregunta, César, que dice, ¿cuál es la diferencia entre RCM y PMO? Excelente pregunta. Yo la definí como el PMO es hacer el RCM al revés. Y en pocas palabras, es hacer el RCM al revés. Entonces, el PMO es la optimización del plan de mantenimiento. Entonces, yo ya tengo un plan. Yo parto ya de un plan de mantenimiento que tenemos en la empresa. ¿Y cómo optimizo eso? Entonces, hago al revés del RCM. Entonces, si ya tengo el plan, entonces cojo cada tarea y reviso qué modo de falla está orientada esa tarea a atacar o eliminar o controlar de ese activo o de esa máquina o sistema. Y así te das cuenta, pero entonces ahí debes tener definido todos los modos de falla del equipo. Y ahí ves si ese plan si está cubriendo todos los modos de falla o hay algunos modos de falla que está quedando sin cubrirlos y tienes que definirle unas nuevas tareas ¿para qué? Para cubrir esos modos de falla que no están cubiertos por ese plan. Entonces, así digamos que es como la metodología. Y como comentario, Gemma nos dice, ¿no? De que nos podría ayudar a pronosticar la demanda de inventarios para repuestos y gestión de inventarios, Claro, ¿no? sí, claro, en el plan, como ya tienen las tareas, y algunas tareas son, por ejemplo, reemplazar filtro de aceite cada 200 horas. Entonces, ya tú sabes que vas a necesitar un filtro en cada 200 horas. Y así es, esas son otras columnas adicionales que tú le puedes colocar de repuestos que generalmente para que este análisis sea más completo se debe llegar hasta el tema de costos. Entonces, a la tarea ya definida se le debe definir el recurso que vas a necesitar para ejecutar esa tarea, tanto mano de obra como materiales y repuestos. Y ahí eso le pones el costo y ya sabes, queda más completo todavía. Es una tarea bien ardua, pero pues el resultado es genial, porque ya tienes el plan, no solamente las tareas, sino sabes cuánto te va a costar el plan, cuántas horas hombre vas a requerir y cuántos repuestos vas a necesitar.
Y bueno, como también nos comenta Juan Carlos, de que, bueno, a la próxima un caso práctico, pero veo que este caso sí ha sido práctico, solamente que quizás ha sido un poquito rápido, pero si lo vemos con la PPT, ha sido muy práctico. Y Gemma nuevamente nos dice, eso se administraría muy bien el SAP, ¿no? Supongo que para los hojas de ruta, los planes, las Sí, claro. frecuencias, ¿no? Sí, claro, Sí. el plan de mantenimiento, resultado de ahí tú le puedes colocar otra columna que diga tipo de tarea. Entonces van a haber unas de inspección, unas de monitoreo de condición, porque van a haber unas tareas predictivas, unas preventivas, unas de verificar, de falla, probar falla, ¿cómo se llama? Prueba funcional para la detección de fallas ocultas. Entonces, de ahí salen las rutas de inspección, los PM, y que todo eso se carga en SAP y en cualquier ERP que tengamos, ¿no? Ah, una pregunta, dices, ¿es posible realizarlo únicamente con el módulo PM o se requiere otro módulo? No, con el módulo PM es suficiente. Inclusive yo creo que pues si le quieres meter la parte de repuestos, de pronto vas a necesitar unas transacciones del MM, el módulo de materiales, para asociarle materiales, pero el módulo PM es suficiente para armar las rutas y el plan en SAP. Listo. Una pregunta más para ya poder concluir y de mi Gema nuevamente. Gracias, dice. Listo, chicos, no, pues espero que les haya quedado, o por lo claro, no, pues al menos les haya generado curiosidad. Esta metodología es bastante práctica para generar los planes de mantenimiento cuando no tenemos pues idea cómo armarlos. Yo creo que ahorita como les comentaba, con la IA y los chats que de GPT y demás, eh, va a facilitar por lo menos o agilizar un poco esta metodología, porque ya le facilitará la búsqueda de los modos de falla, los efectos y demás. Entonces, ya la idea es implementarla en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Listo. Creo se acaba todo. Y en todo caso, también cuando estés en la comunidad, nos compartes tu LinkedIn vía link. Y bueno, no se olviden de invitar a sus demás amigos para formar parte de la comunidad. Como vemos, estamos armando pequeñas presentaciones y también les animo a que ustedes presenten, ¿no? Alguna idea, alguna PPT. Igualmente todos estamos para aprender, ¿no? Sería todo por mi parte y muchas gracias por estar presente y ya será hasta la próxima, ¿no? Gracias César, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.